Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Esta mañana vamos a continuar con las lecciones de escuela dominical que hemos estado estudiando en estos días y vamos a tener una lección que se titula El origen de la diversidad cultural de la humanidad. El contexto bíblico lo encontramos en Génesis 11, versículos del 1 al 9. Vamos a orar primero para poder tener la dirección del Señor. Padre, te suplicamos en esta mañana que tu bendición sea sobre cada uno de los hermanos y hermanas que están compartiendo esta lección, rogándote que seas tú quien nos guíes para que podamos aprender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a considerar este tema, hermanos, de una manera muy especial. Cuando nosotros analizamos el contexto histórico de esto, podemos considerar que uno de los factores que llevaron a la primera civilización humana a la depravación total fue el monolingüismo. ¿Qué significa esto? Monolingüismo es que todos hablaban un mismo idioma. Y cuando hablamos de la primera generación, estamos hablando de los hijos inmediatos de Adán y Eva y todos aquellos que vivieron hasta la época en que Noé entró al arca y que fueron destruidos a consecuencia de un diluvio. A fin de impedir la degeneración de la segunda civilización, es decir, la post a Noé, digamos, de la civilización que se creó con las personas que nacieron después de la época de Noé, pues el Señor confunde la lengua de ellos, llevando al linaje de sus hijos, de Sem, Cam y Jafet, a esparcirse por los lugares más alejados. Miren, hermanos, no sabemos cuánto tiempo se tardó o había pasado desde que Noé salió del arca hasta la construcción de la Torre de Babel. De cualquier forma, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, no pudieron impedir que sus descendientes cayeran en la apostasía de Cam. Seguramente si ellos todavía vivían, ya de haber estado muy ancianos. Recuerden que en ese tiempo pues sí se vivía por muchísimos años, pero si no, lo más probable es que ellos ya habían fallecido y por eso pues nada pudieron hacer para poder impedir la depravación que se estaba dando por el pecado en esas épocas. En aquel tiempo la humanidad todavía era monolingüe, es decir, que todos hablaban una sola lengua. Es importante tal vez analizar algo sobre el idioma original de la humanidad. Hay mucha especulación, algunos sugieren que era el hebreo, sin embargo eso no es muy aceptable toda vez que si consideramos que Abraham al dejar su tierra natal dice que hablaba el arameo y que en los labios de sus descendientes sufriría pues cambios pues, por las mismas modificaciones que se les van haciendo a los idiomas hasta que finalmente lo que surgió fue el idioma hebreo, pero eso seguramente fue muy posterior a la época esta de la Torre de Babel, así que lo mencionamos para que quede como un antecedente. Miren hermanos, aquí se dio un detalle muy particular. Si por un lado el monolingüismo facultaba la rápida, digamos, diseminación o divulgación del conocimiento, porque como todos hablaban un mismo idioma, también es cierto que esa misma situación provocó que el pecado, las malas ideas y todo, pues se pudieran eh, compartir rápidamente por la misma facilidad que había y porque todos hablaban el mismo idioma. Vean, no sé si el ejemplo pueda ser el más feliz, pero actualmente con el internet usted encuentra navegando, usted encuentra pues cosas maravillosas, ¿verdad? Desde obras de arte, música que muy especial, música cristiana, música clásica, música popular. Usted encuentra literatura muy buena
mensajes apropiados, pero también encuentra pornografía, encuentra violencia, encuentra de todo malo. Entonces también con esa misma facilidad con que se encuentran las cosas buenas, se encuentran las cosas malas. El problema es que la naturaleza humana muchas veces da para que lo que más le atrae o que más se le queda son las cosas malas. Por eso es que tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, y justamente Dios por eso es que tenía cuidado con aquello, porque esa situación del monolingüismo estaba provocando que la gente se comunicara, pero haciendo cosas malas. La Torre de Babel constituye un monumento a la soberbia humana. Dice que estos hombres, seguramente por el temor que habían tenido por el diluvio, eh, pues quisieron crear un monumento, no solo que les diera un estatus, sino que les diera también una seguridad. O sea, ellos no confiaban en Dios, o sea, no confiaron en la promesa de que nunca más iba a ser inundada la tierra o destruida la tierra mediante un diluvio, y quisieron crear un monumento que llegara hasta el cielo, dicen ellos, para que se les creara un nombre por aquello de que fueran dispersados por la tierra. El Señor Jesucristo, siglos más tarde, ordenó que sus discípulos fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. A estas personas, Dios, cuando salieron del arca, les ordenó que ellos sojuzgaran la tierra, que la llenaran. Eso implicaba que tenían que irse lejos y llenar la tierra y aprovechar todo lo que les había dado, pero no hicieron caso. Ellos estaban queriendo otras cosas y llevándole la contraria al Señor. ¿Se recuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento hubo necesidad de que los discípulos fueran objeto de persecución, de que los querían matar? Pero todas esas cosas que eran, por supuesto, muy duras, muy difíciles para los discípulos, provocó que ellos tuvieran, al salir huyendo a diferentes lugares, pues cumplieran con aquel mandato que les dijeron: miren, vayan a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, como finalmente sucedió cuando se dio la dispersión de todos estos hermanos que fueron a través del mundo predicando el Evangelio. Vean, la torre que Dios vio, que Dios no, o más bien dicho, la torre que Dios no vio, es una situación como muy especial. Porque a los ojos de los hombres la torre parecía algo fantástico, maravilloso, pero para Dios, ¿qué era eso? Pues no era nada. Y entonces solo era como un monumento al ego, a la vanidad y a la terquedad, y sobre todo a la desobediencia del hombre. Y cuando digo del hombre me refiero a la humanidad de aquella época, ¿va? Miren, así son los proyectos firmados en la vanidad humana. A nuestros ojos muchas cosas son maravillosos, pero a la vista de Dios son pretensiones necias que no sirven para nada. Si el Señor no hubiera intervenido, la segunda civilización se hubiera vuelto peor que la primera, es decir, esa segunda civilización, entiéndase, los descendientes de Noé. Ningún límite sería lo bastante fuerte para contener a aquella gente que ya comenzaba con depravaciones grandes. Entonces había necesidad de separarlos, porque miren, realmente se cumplía aquí aquello de que la unidad hace la fuerza, pero para el mal. Ahora, por eso es que el Señor viene y dice: miren, estos se van a seguir creciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues dice: descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, lo que realmente sucedió a la larga. Y como consecuencia, como nadie se entendía, cada quien agarró su camino, pero eso provocó que hubiese una dispersión y que realmente se empezara a llenar la tierra y que se empezara a formar grandes ciudades, grupos humanos en diferentes lugares, que provocaron y dieron lugar a las diferentes civilizaciones que existen hasta la fecha.
En conclusión, el episodio de Babel no impidió la proclamación del Evangelio. Ahora, ¿qué queremos decir? Es decir, que se hayan provocado o que se hayan creado o generado diversos idiomas no provocó, digamos, ninguna limitación a la proclamación del Evangelio. Si bien es cierto, el Evangelio estaba siendo predicado originalmente en hebreo y arameo, porque era el idioma que los discípulos hablaban, y algunos pocos griego, también es cierto que eso no impidió que todo el mundo pudiera escuchar la palabra de Dios. Y un ejemplo de eso es allá en Hechos 2:4, cuando dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, Dios permitió que los discípulos pudieran entender y hablar el idioma de otras personas, de tal manera que la palabra del Señor fuera dada a conocer a diferentes personas de diferentes grupos étnicos y de diferentes lenguas, quienes a su vez iban a transmitirlo a sus semejantes, a las personas que compartían el mismo idioma, pero ellos ya habían escuchado, ya habían aprendido, pues. Entonces digamos, es provisorio, de alguna manera el Señor hace lo necesario para que su palabra pueda ser transmitida de una manera eficaz. El día de hoy la palabra de Dios se encuentra en casi todas las lenguas, lo que parecía una maldición al permitir que se crearan muchas lenguas, pues resultó en una bendición, pues Dios ha permitido que a toda lengua y en todo lugar la palabra del Señor siga siendo predicada. Así que, hermanos, les invito para que nosotros sigamos pensando en que Dios tiene un plan muy especial para cada uno de nosotros, y seguramente en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, Dios está obrando, y nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestros planes en sus manos, y que lo que hagamos sea para la honra y gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos escuchamos en otra ocasión.